En Lección de Cocina, por Rosario Castellanos, se le presenta al lector una joven erudita desposada recientemente y confrontada con la situación doméstica de cocinar un trozo de carne para la comida. Por medio de la relación de diferentes pertenencias de la cocina, la protagonista se permite atrapar por pensamientos que le remiten especialmente a su situación como señora de la casa y su vínculo con su esposo. Finalmente, su intento inicial de cocinar termina en fracaso y se deplora atrapada entre limitadas alternativas, ninguna de las cuales revela su ser o concuerda con su verdad intrínseca. Lección de Cocina transporta al lector a una situación que, desgraciadamente, aún persiste en la actualidad. Al abrirle la puerta al infeliz matrimonio, prueba que para que haya un abismo se precisa solamente de dos individuos que deben simbolizar el teatro del coexistir. Lo excepcional de este cuento es que, utilizando símbolos que pueden partir de las palabras cocina igual a santuario femenil y carne igual a transgresión, descubre a todo un mundo. Así, la reciente relación se reduce exclusivamente a llevo una marca de propiedad y aún así me miras con desconfianza. Por todo lo anterior, el cuento es como una disertación de letras. La utilización de los símbolos es íntegra. Entre tanto, el desmitificador cuchillo corta con ironía todo lo tenido por cierto, abandonado tantos signos de interrogación. En el texto, Rosario Castellanos presenta a una mujer que está sufriendo una experiencia de extrañamiento en su paso a convertirse en esposa. Esta crisis de identidad que sufre es catalizada por la acción de estar cocinando un pedazo de carne para la cena, una actividad para la que, a pesar del alto nivel intelectual y académico que se le adjudica al personaje e irónicamente, no se encuentra preparada. La educación de la recién casada es particularmente evidente en los fragmentos. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada, en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. Y bajo la yema de mis dedos no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir. Es decir, se implica que la mujer recibe una educación y está además acostumbrada al acto de escribir. Sin embargo, también se implica una imposición a olvidar lo que era para aceptar lo que es. Una esposa, una ama de casa, así como el rol que se espera que cumpla en la sociedad. Estas expectativas se reflejan principalmente en el recetario de cocina, como cuando se lee: ¿cuánto tiempo se tomará para estar lista? Tarda muy poco, dicen los manuales. ¿Cuánto es poco? ¿15 minutos? ¿10? ¿5? Naturalmente, el texto no especifica. Me supone una intuición que seguir mi sexo debo poseer pero no poseo, un sentido sin el que nací que me permitiera advertir el momento preciso en que la carne está a punto. La mujer evidentemente no se ve a sí misma en este error y dice claramente que no se identifica con la experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, al afirmar: si tuviera usted el mínimo sentido de la realidad, debería, usted misma o cualquiera de sus colegas, tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos prolegómenos y idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero parten del supuesto de que todos estamos en el ajo y se limitan a anunciar: yo, por lo menos, declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca ni en este ajo que ustedes comparten ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Este fragmento presenta, una vez más, la educación académica del personaje principal, además de un diálogo mental con algunos de esas aplaudidas amas de casa, un recurso importante a lo largo del texto. Más aún, en el cuento no solo se presenta una crítica de la expectativa de la mujer en México como una ama de casa, sino que va más allá, presentando la crítica de la posición de la mujer por debajo del hombre. Esto se ve tanto literal como figurativamente en el fragmento en el que se lee: él podía darse el lujo de portarse como quien es y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en El Suplicio cuando dijo: 1008 no es de rosas, y se volvió a callar. Boca arriba soportaba no solo mi propio peso, sino el de él encima del mío. Es decir, la mujer debe soportar una carga física, además de la carga que representan sus responsabilidades en el hogar, que Rosario Castellanos engloba como: he de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible.
pero no se me paga ningún sueldo. No se me concede un día libre a la semana. No puedo cambiar de amo. Debo, por otra parte, contribuir al sostenimiento del hogar y he de desempeñar con eficacia un trabajo en el que el jefe exige y los compañeros conspiran y los subordinados odian. Aquí es importante notar que utiliza términos del entorno profesional como jefe y subordinados para referirse a sus tareas domésticas, remarcando así que la única profesión a la que puede aspirar es a ese, el de ama de casa. A pesar de todo, la mujer aspira a más, a representar otro papel, el de una mujer famosa, diseñadora de modas o algo así, independiente y rica que vive sola en un apartamento en Nueva York, París o Londres. De igual manera, medita asiduamente sobre su posición. Incluso, como se puede apreciar en la cita anterior, se transforma en una de esas personalidades en las películas de Hollywood. El personaje juega además con la idea del divorcio. Sin embargo, el principal dilema de esta recién casada no es si seguirá con su marido o no, sino qué clase de esposa va a ser. Bien lo dice, yo seré de hoy en adelante lo que elige en este momento. Es decir, está llegando al punto culminante de su transformación, en la que puede ser como sus antepasadas, las humildes, las que no abrían los labios sino para sentir y lograron la obediencia ajena, hasta el más irracional de sus caprichos, o volverse una mujer seductoramente aturdida, profundamente reservada, hipócrita. Irónicamente, a pesar de la aparente elección que tiene el personaje, la mujer siempre perderá su esencia, y ella está consciente de eso, pues no por otra cosa reflexiona. Me repugna actuar así. Esta definición no me es aplicable, y tampoco la anterior. Ninguna corresponde a mi verdad interna. Ninguna salvaguarda mi autenticidad. He de acogerme a cualquiera de ellas, y ceñirme a sus términos, solo porque es un lugar común, aceptado por la mayoría y comprensible para todos. Sin embargo, el apuro sin salida de la reciente esposa de lección de cocina, en medio de ser quien es o imitar una imagen hipócrita de sí misma, es un asunto que se repite tanto en las obras feministas como en la literatura universal. Por otro lado, en Lección de Cocina solo se le exhibe al lector una mujer casada en el momento de seleccionar y disponer la comida del día. Es decir, en esta crónica la protagonista es una mujer que, en una interpretación imparcial, no es más que una materialización de diferentes estereotipos comunitarios. De modo que, en este cuento, se posee un perfecto estereotipo de la señora de la casa, dócil y sin un lugar diferente en el mundo más que la cocina y el hallarse junto a su esposo como se ve en el fragmento. Y cuando venga mi marido, dejar que olfatee, como los ogros de los cuentos, y diga que aquí huele, no a carne humana, sino a mujer inútil. Yo exageraré mi compunción para incitarlo a la magnanimidad. Así, se puede afirmar que la protagonista de Lección de Cocina ha elegido el silencio ante la imposibilidad de transformación. Otra perspectiva alternativa es que la mujer de la obra sufre una crisis de identidad al verse forzada en el rol estereotipado de la esposa y ama de casa abnegada sin otra causa más que su percepción estereotipada de los demás. La suegra no la ha tratado mal, sin embargo, la sociedad dice que lo hará. El esposo no la maltrata ni la ha engañado, sin embargo, la sociedad dice que lo hará. Es decir, el problema de la expectativa social de la mujer se basa en los estereotipos del marido y la suegra, así como su rol en la sociedad. Por lo que se plantea la cuestión de que, si la mujer ha cambiado y ya no se identifica con el antiguo papel, ¿no es posible que los demás también hayan cambiado y que no exista un conflicto más allá del imaginado por el personaje? Pero, no se debe negar que el personaje principal es una mujer que cuestiona su posición y se percata de sus restricciones, aunque es frágil, y no es apta para salirse de su capacidad, pues bien dice, yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña, yo no soy el reflejo de una imagen en el cristal. A mí no me aniquila la cerrazón de la conciencia o de toda conciencia posible. Yo continúo viviendo una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen.